Creo que me he tirado mucho tiempo pensando que era de una manera determinada y eran pensamientos que no eran míos, eran rasgos de mí misma que eran impostados, que realmente no era yo. Y he vivido en base a eso toda mi vida, en base a unos dogmas, en base a unas creencias sobre mí misma, hasta que empiezas a observar lo que piensas y no entiendes nada. Es como, pero ¿por qué razono así? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué llego a estas conclusiones? O sea, ¿qué es lo que me lleva a pensar que no merezco un espacio, que los otros van delante de mí, o que siempre hay algo más importante que hacer, que no sea yo, o... Hola Nadia. Hola. Bienvenida. Gracias. Un placer tenerte aquí. Igualmente. ¿Qué te apetece compartir? Creo que ha llegado un punto en mi vida que no me importa hablar de mí. Qué maravilla. Que no necesito estar escondida. Que he estado oculta durante mucho tiempo. ¿Y cómo es eso para ti? Supongo que cada uno buscamos nuestro propio refugio y mi refugio siempre ha sido intentar ocultarme, intentar ocupar el menor espacio posible, el intentar que no molestar, no incomodar, y creo que llegó un punto que entendí que tenía derecho a expresarme. No tengo nada importante que decir, no hay nada decisivo pero creo que al final todos necesitamos encontrar espacios donde poder expresarnos y, en definitiva, un poco ser nosotros mismos. Tal vez lo que acabas de expresar sea muy importante. Al final, expresar lo que tienes dentro es lo más importante. No es cuestión de convencer a nadie de nada. Es simplemente que demostrar que tienes voz y que mereces
usarla. Y los demás también merecen entenderte. Sin duda. Creo que me he tirado mucho tiempo pensando que era de una manera determinada. Y eran pensamientos que no eran míos. Eran rasgos de mí misma que eran impostados, que realmente no era yo. Y he vivido en base a eso toda mi vida, en base a unos dogmas, en base a unas creencias sobre mí misma, hasta que empiezas a observar lo que piensas y no entiendes nada. Es como, pero ¿por qué razono así? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué llego a estas conclusiones? O sea, ¿qué es lo que me lleva a pensar que no merezco un espacio, que los otros van delante de mí, o que siempre hay algo más importante que hacer, que no sea yo, y no hay respuesta, no lógica ninguna. Te das cuenta de que puedes elegir, y puedes elegir ser quien te dé la gana. Y puedes equivocarte y puedes ir hacia adelante, ir hacia atrás y rectificar o no, o tropezar. No pasa nada. ¿Qué ha provocado que te lo hayas permitido? Siempre he intentado ir al origen de las cosas en general, pero llegar al origen de comportamientos o conductas propias, porque al final es un camino interno. El por qué tengo miedo, el por qué cargo con culpa, el por qué me avergüenza, por qué esa sensación continua de ridículo. Y vas yendo hacia atrás, vas recordando cosas y bueno, pues al final ese tipo de emociones negativas pues son consecuencia de un tránsito y de un aprendizaje, de un ambiente que te han hecho creer que no eres merecedora, que no eres importante, que no tienes nada que aportar. Y todos esos pensamientos negativos hacen que te recluyas y que te escondas detrás de esos miedos, de esos terrores, de esos pánicos, pero te escondes. Estás muy cómoda ahí detrás. Enhorabuena, porque la mayoría de las veces da mucho miedo salir de esa comodidad. Y a muchas personas les parece mal que le digan que están cómodas ahí.
El miedo nunca puede ser un refugio. Un refugio es otra cosa. Un refugio tiene que ser cálido, tiene que ser hogar, pero el miedo no. Y muchas veces vivimos dentro de ese miedo como si fuese parapeto, como si fuese una defensa, como... No, no sirve para nada. El miedo no es un refugio. El miedo solo es una excusa. Y cuando empiezas a enfrentarte, hay que ser muy valiente porque los miedos todos son importantes. O sea, no se puede considerar los miedos como cositas pequeñas. Yo tuve miedo a salir de casa, tuve miedo a relacionarme, tuve miedo a los espacios abiertos, tuve miedo a las muchedumbres, tuve miedo de relacionarme, ansiedad social, pánicos. Y creo que durante mucho tiempo me he refugiado en eso, precisamente para no avanzar, dando por hecho como que era parte de mí, que era parte de mi personalidad. Y eso no es parte de mí. Yo soy otra cosa, yo soy otras cosas, pero no eso, no mi miedo. Esos miedos tal vez señalaban a un miedo mayor. Esos miedos venían generados de un tránsito por la infancia, pues un poco no mala ni traumática, pero algo nocivo. Y un niño no puede sentirse inseguro. Un niño tiene que transitar por su infancia con seguridad y con seguridad. Si no, hay cosas que se pierden para siempre, que no se desarrollan. Tal vez hayan dado lugar a esa madurez y a ese coraje interno. Puede ser. Hablamos de miedo y sin embargo, como decíamos, es necesario mucho coraje para avanzar. Al final es la ironía de la dicotomía, ¿no? Miedo y coraje, ¿no? son el complemento el uno del otro. Tal vez eso nos señale que cuando una persona tiene mucho miedo, está en ella la misma cantidad de coraje. Pues no sé si será así, pero hay que creerlo. Al final hay que creerlo. Hay que convencerse de eso, de las fortalezas, de las virtudes, de las capacidades, y flaqueas porque estás acostumbrada precisamente a pensar de ti todo lo contrario, pero
vas ganando batallas y vas viendo luces donde antes solo había sombras. Y avanzas, muy poquito a poco, pero avanzas. Al final hay que seguir. Entonces tú decides cómo sigues, qué eliges. ¿Sigues por el camino del miedo o sigues por el camino de lo desconocido? Así es. Y a veces el camino del desconocido da miedo, pero es un miedo diferente. Es diferente. Es un miedo biológico, natural, que te indica que algo nuevo se presenta, pero que te da como ese gusanillo en el estómago, mariposas. Cada uno lo sentirá a su forma, pero el miedo mental es aquel que te paraliza, el que te dice que todo está mal. Es diferente. Sí, no es lo mismo aquel monstruo gigante y que lidiar con las propias sombras. Todos tenemos sombras, pero es que también tenemos luces, también tenemos mucha luz. Y una no existe sin la otra, no. Solamente aceptarlo, es solamente aceptarlo y no luchar contra ello. Pero sí, el miedo ese que te agarra y te arrincona y lo disfrazas todo como si fuera parte de ti, como si fuera algo tuyo. Eso no es tuyo, eso es lo que te está atrapando, pero no es tuyo. El miedo mental es el que paraliza. Todos los miedos y todos los fantasmas son mayores en nuestra imaginación. Sí, tengo una amiga que dice que, bueno, con otras palabras, pero que la vida es una tontería. Y al final es que es así. Es que es todo tan sencillo como escucharte, como observar lo que piensas y plantearte si quieres seguir pensando así. Si ese pensamiento te está proporcionando algo bueno o no. Y no estamos para acumular roña. Todo lo contrario, hay que hacer limpieza. Hay que hacer limpieza de cosas que no sirven. Así es. Muchas veces nos complicamos demasiado. Me encantó esa frase porque es una forma de dar ligereza a la vida, no darle tanta importancia mental, sentirla, vivirla. Sí. Lo importante es otra cosa, lo importante son otras cosas. Y si no las vives, solo te quedas con lo viejo, con los muebles llenos de polvo. Me gusta sentirte así. Creo que soy una afortunada. Creo que soy muy afortunada. Creo que hay que vivirlo todo y transitarlo todo. Y de todo creas nuevas conexiones. Pero sí que es verdad que el detonante, el punto de partida siempre va a ser
un, un ejercicio introspectivo, algo que vaya hacia adentro, algo que vaya hacia un universo infinito que tenemos dentro. De ahí se recuperan muchas cosas, de ahí, y está dentro. No hay que salir a buscarlo a ningún sitio. Está muy cerquita. Sí, está muy cerca. No es que esté cerca, es que es nuestro. Es que nos pertenece. Sencillamente por ser. ¿Cuántos tiempos de silencio compartido? No te oigo. ¿Cuántos tiempos de silencio compartido? Hay lo bonito de caerte bien, de disfrutar contigo, es que disfrutas de tus conversaciones interiores y te quieres y tratas de entenderte, te discutes, pero te caes muy bien. Si es algo como muy mágico, es algo muy nuevo. Yo una vez me planteé por qué me hablaba a mí misma tan mal cuando era capaz de amar tantísimo a mis amigas. Y pensé, ¿por qué no me hablo igual? ¿Por qué no me hablo a mí misma con tanto cariño, con tanto amor, con tanto tacto, con delicadeza? Pues voy a empezar a practicarlo y sí que funciona. Funciona incluso muchas veces hablarte. Con sonido, quiere decir hablarte físicamente. Y cada vez me caigo mejor. Y está guay porque al final es que no... Cuando eliges estar con alguien, lo eliges desde el amor, no desde la necesidad, porque realmente no necesitas
no necesitas estar con nadie. Y crece mucho el alma. Todo se expande. A mí me encanta que me sientas así y te comuniques conmigo así. Creo que poner límites también es importante. Me refiero a con uno mismo. Ponerte límites y entender que a lo mejor puedes tener un día malo, puedes tener un día en el que sientas rabia, puedes tener un día que sientas tristeza y dejarte ir, ¿no? por esa corriente. Pero igual que es importante poner límites a los demás, está muy bien también ponerse límites a uno mismo. Y pensar, no sigas pensando así de mal de ti, para. Pues lo que le dirías a una amiga, realmente. Creo que los límites a los demás se dan de forma natural cuando los límites a uno mismo están claros. Exacto, sí. Sí, es una cuestión de conocerse y de también entender que nunca vas a llegar a conocerte del todo, ni a llegar a un conocimiento, digamos, esférico, ¿no? Algo que tiene un principio y tiene un fin y tiene... Esto no es un cursillo. Esto consiste en seguir. Coger carrerilla y tirar para adelante. Sí. Infinito. Sí. Todo esto es infinito. Y esa es la gracia también. Que no acaba nunca. Es importante que lo digas porque muchas veces las personas piensan que autoconocerse a uno mismo es ir a algún lugar, es buscar una meta, un objetivo, es llegar a algún sitio. Y se pierden. No se alcanza nada. No se alcanza nada. Lo que sí que conquistas tus montañas y se vive mejor. Y al final ese es un poco el objetivo. Siempre es buscar el bienestar y no está fuera. No está en cosas. Está dentro, está en la paz, está en la calma, está en conectar contigo, en respirar, en observar lo que tienes alrededor, confiar, en tolerarte y crear un vínculo sano contigo. No estar siempre boicoteándonos con expectativas, anhelos y cosas tangibles. No, es todo. Esto consiste en darse la vuelta como un calcetín. Verte las costuras. Verte las costuras y reventar los rotos y ver los... Pues eso, lo que tienes dentro. Te agradezco que lo compartas, porque muchas veces
Lo expreso desde dentro, pero no se me escucha. Y al compartirlo desde tu experiencia, desde algo que has vivido, sé que muchos más pueden escucharte y escucharme a través de ti. Todos somos relevantes. No hemos venido aquí a ser parte de un sistema. Todos somos relevantes, aunque no sepamos nunca cuál es el objetivo, cuál es... Pero eso no es importante. No tenemos que entenderlo. No necesitamos entender nada. De hecho, muchas veces he pensado que al final nos atascamos mucho en intentar entender las cosas y no nos damos cuenta que da igual, que da igual, que todo va mucho más allá de intentar entender las cosas. Es solamente tomar acción. Tomar acción con nosotros mismos. Quizá pues necesitemos replantearnos nuestras creencias, por lo menos cuestionarlas y no seguir dogmas impostados que son de otros. Todos somos relevantes por algún motivo. Yo estoy aquí ahora por algún motivo, no sé muy bien por qué. Pero me dejé ir. Si tengo la oportunidad de estar aquí, ¿por qué no? ¿Por qué tengo que estar en otro lugar? Tal vez porque eres relevante. Y estar aquí, por lo menos para mí, es importante estar aquí.
¿Qué sientes? Me estoy acordando que una vez soñé que no era nada. Y me he acordado por las estrellitas de la pantalla. No era nada, solamente era como un pensamiento en mitad de un vacío. Fue un sueño muy extraño. Solamente era lo que pensaba. No tenía cuerpo, no había nada alrededor, no había ninguna referencia. Era algo así. Y solo era lo que pensaba. Cuando me desperté aquella mañana pensé, pues a lo mejor he soñado con el alma, porque no había nada alrededor. ¿Y qué te hizo sentir? Ay, me hizo sentir mucha calma. Me hizo sentir mucha calma porque me di cuenta que la grandeza era... Al final la grandeza es eso. Fue hace mucho tiempo, yo creo que era muy pequeña. Me acuerdo mucho de los sueños de cuando era pequeña. Y ese fue uno. Y porque nada importaba, era una sensación muy placentera de nada tenía realmente importancia. Solamente tenía importancia el sentir y pensar y ya está. Que tampoco me acuerdo muy bien cuál era el pensamiento de esa existencia. Pero eso demuestra que no importa cuál era el pensamiento, no importa el pensamiento, sino que el todo es nada. yo supongo que proyectas colorines cuando tienes colorines dentro. Proyectas lo que tienes en el alma. Así es. Cuánta paz se siente cuando la voz interna se alinea. Es que hay que hacer limpieza. Es que hay que abrir ese cajón y hacer limpieza. Y precisamente si el objetivo es, para mí lo era, si el objetivo es tener paz y estar en calma y muchas veces no consiste en meter más cosas. Es que lo que hay que hacer es vaciar y hacer limpieza. Es como cuando vas en el coche, no solamente tienes la opción de acelerar o frenar. Es decir, hacer algo, accionar algo. Muchas veces solo tienes que levantar los pies, levantar el pie del acelerador y ya está. No, creo que estamos llenos de mucha suciedad. Mucha suciedad que
pues que nos van transmitiendo desde que somos muy pequeños y nos llenan de miedos que no son nuestros, de traumas que no son nuestros, de prejuicios que no son nuestros. Y creo que de vez en cuando, o cuando llega el momento, cuando te sientes preparado, cuando eres consciente, hay que abrir esa caja y ponerse a hacer limpia, porque cargamos con pesos que no nos pertenecen, que no son nuestros. Incluso concepciones de nosotros mismos que no son reales, que no son verdad, que son concepciones de otras personas que te han convencido de que eres así, cuando realmente no lo eres. Y preguntarse con 40 años ¿qué soy? Y darse cuenta de que hay cosas que no son tuyas, que no eres. No. Es un poco complicado de asimilar, porque llevas toda la vida pensando que eres de una manera determinada. Y quizás no seas de esa manera determinada, seas de otra. Y has estado viviendo toda la vida convencida de que eras algo que no eras. Y tenemos que hacer justicia con nosotros mismos. Y hacer limpieza. Al final todo es una decisión interna. Al final y al principio. No se sabe, no sabría decir si es causa o consecuencia. Durante esos 40 años, las realidades y las creencias que llevan a alguien hasta una decisión forman parte también de esa decisión. Es causa y efecto al mismo tiempo. Así es. Sí. Sí, se siente mucha paz cuando te deshaces de cargas tan pesadas como la culpa o la vergüenza. Yo toda la vida he vivido con vergüenza y ahora me pregunto, ¿pero vergüenza qué? ¿Vergüenza de qué? O sea, ¿qué es lo que hay en mí que me tiene que avergonzar? No hay nada. La culpa, cargar con culpa, ¿pero qué culpa? ¿Qué automatismo es ese? ¿De dónde sale esa culpa? ¿De dónde sale esa carga? Y pierden tanta
tanta importancia que que de repente se evaporan y no están esas cargas. Sí. Y el cuerpo sufre, el cuerpo físico. Sufre las consecuencias también de esas cargas. Y luego disfruta de las consecuencias de descargarlas. Totalmente. El cuerpo físico siempre va a mostrar las culpas y las vergüenzas que sentimos internamente para que las podamos ver, para que podamos entender que está doliendo esa carga, que en el fondo no deja de ser una creencia llena de juicios. Yo he sido obesa toda mi vida. Bueno, siempre he sido muy grande. Y bueno, al final desde muy pequeñita la ansiedad me provocaba sobreingestas que provocaban subidas de peso. Luego, en la adolescencia empecé a tener trastornos de la conducta alimentaria también. Yo creo que he llegado a pensar que lo único que lo único que yo era obesa. O sea, todo giraba en torno a eso. Y es lo que hablábamos antes, causa y consecuencia al mismo tiempo. Sí. Es un uroboros que se come la cola. Sí. Y es necesario parar y mirar, como tú dices, hacer limpieza de lo que pesa, de lo que se sobrecarga, de lo que no te pertenece, y mirarte. Normalmente la obesidad es una forma de protección. Y de carga. Cargas. Es muy representativo porque cargas con muchas cosas que no sirven para nada. Yo me acuerdo que había momentos que no tenía, en el peor de mis momentos, no fue, quiero decir que no era joven, que no fue hace mucho. No tenía absolutamente ninguna motivación. O sea, era solamente un trozo de carne con pena, con miedo, oculta, refugiada, y no sabía ni lo que me gustaba, ni lo que me hacía disfrutar, ni lo que quería. No, solamente era eso, un trozo de carne enorme en piloto automático, intentando sobrevivir, creyendo que estaba viviendo la vida que quería. No. Estaba dentro de una simulación, no estaba viviendo la vida que quería. No podía vivir la vida que quería con ese atasco mental. Y decidí que ya no, que tenía que generar un cambio real,
no un cambio teórico, ¿no? La teoría al final, después de años de terapia, y la teoría la sabemos todos. Pero hay que llevarla a la práctica y hay que entrar en batalla y enfrentarse a muchas cosas. Y yo empecé por operarme. Reduje peso muy rápido y al principio creía que era la solución. Empezaba a ver la luz y disfrutar de las cosas y bajar un poco el nivel tan alto de ansiedad en el que vivía. Pero no, luego quedaron muchas cosas por hacer. Pero hay que empezar por algún sitio. Hay que empezar por algún sitio. Y yo empecé así. Y bueno, al final creo que tomé una muy buena decisión, porque si aquel fue el punto de partida, pues fenomenal. A lo mejor creo que fue el punto de partida porque fue algo muy drástico, muy evidente, muy orgánico, muy físico. Pero quizá el punto de partida vino antes, precisamente cuando te das cuenta que lo que tienes o lo que eres no comulga con lo que quieres, con lo que deseas pero hay que rebuscar, hay que rebuscar mucho pero hay que empezar. Es como cuando vas a hacer limpieza de ropa en el armario, pues es que hay que empezar por algún sitio. O sea, aquello está petado y no sabes por dónde empezar. Pues por algún sitio. Tira de una manga y empieza. Es muy importante lo que acabas de decir, porque a veces a las personas le paraliza la acción por no saber por dónde empezar, por querer saber cuál es el mejor paso. Y es solo, como bien dices, empezar. Ay, es que el mejor paso es el que se da. Siempre. Así es. Y esto no acaba. O sea, yo sé que ahora estoy pasando por un momento muy dulce, por un momento en el que me estoy priorizando. Aquello que me sonaba un poco de lejos, aquello del amor propio. Pero no acaba nunca, es lo que hablábamos antes. Al final es vivir trabajando en eso. Es un trabajo infinito. Pero vas encontrando sorpresas, vas encontrando tesoros y vas entendiéndote cada vez mejor, respetándote también y tal vez si en vez de trabajo lo viésemos como esencia vital, pesase menos. invertimos mucha energía muchas veces en proyectos y cosas que no son tan relevantes
como invertir esa energía en buscar tus ponzoñas y restaurarte. Luego lo demás viene solo. Es consecuencia. Sí. Para mí lo más importante es que no tengo miedo, que ya no tengo miedo. A veces me asusto, pero no, ya no tengo miedo. A veces no tener miedo da mucho respeto. Por la magnitud de lo que contempla. Y también es bello ver cómo para ti, como hoy compartías, es importante estar aquí, en un momento que para ti es dulce, queriendo compartir lo que muchas veces el sufrimiento calla para la voz interna. Te agradezco mucho tu presencia porque permite dar voz desde la experiencia a muchas personas que puedan escucharte. Es importante entender que mereces. Que mereces un espacio, mereces un tiempo, mereces un respeto. Y eso es tuyo, eso no te lo quita nadie. Va de que te lo permitas vivir. Ahora me siento muy agradecida por este viaje. Venía nerviosa porque al final no creo que sí creo que venía con la idea de que no tenía nada importante que decir. Pero a lo mejor sí que hay alguien que a partir de ahora entienda que merece. Y merece vivir lo que quiera. Y merece vivir sin miedo. Tú lo dijiste. No hay nadie que no sea relevante. Exacto. Y alzar tu voz y permitirte en este espacio compartirla. Gracias. Gracias.